Estas preguntas llegaron por Twitter, básicamente. Personas que quieren hacerle preguntas muy puntuales, como Andy Presenda, @Landy Presenda. ¿Qué extraña del PAN de hace 10 años? El entusiasmo común, la amistad que había entre todos. Ya no hay. Se ha perdido. Emilio Gómez, @EgoPDragón. ¿Qué lo hizo tomar la decisión de ser candidato a gobernador del 2011? ¿Lo abandonaron? No, yo no podría acusar de abandonos. Sería poco sincero. ¿Qué me empujó? El deseo de hacer presencia en un momento que yo veía muy difícil para el PAN en el Estado. Y tomé la decisión yo, nadie me empujó. ¿No le dijo Calderón vas? No, en absoluto. Nunca fue, eso no sería honesto, ni sucedió. José Arango, @JarangoAr. Sobre Sonora y su gober, ¿cómo lo ve? Bueno, Guillermo espero Padres. que quede muy claro que lo que en estos días se ha debatido, pues se debe a un trabajo de la familia y no abusos de últimos años. ¿Trabajo de la familia? Sí, la propiedad parece que tiene muchas, hay muchas generaciones ahí trabajando y que bueno, un esfuerzo de varias generaciones acumula determinadas cosas y bueno, es un legítimo, ¿no? El esfuerzo de familias que trabajan para avanzar en su empresa o en su propiedad. Si es de últimos años, ojalá quede claro que no se trata de ningún mal manejo. Sí, ¿usted cree en la inocencia de Guillermo Padres? Pues no puedo presumir y sería mal sumarme a una condenación de la que con toda honestidad no tengo elementos ni en uno ni en otro sentido. Voces diversas, @Slan04. ¿Cómo puede tener credibilidad el PAN? Lo hago así porque está en altas. ¿Sí? Ok, ¿no? Perfecto. Si en el dicho condenan la corrupción, pero en el hecho hacen uso de esta. No, si eso sucede, no hay credibilidad y eso es lo que hay que combatir. Ese es mi argumento en el libro que acabo de escribir, que el PAN tiene que hacer una seria rectificación para ser congruente lo que dice con lo que hacen sus miembros. Y más que la institución, las personas que operan por la institución. No todos los panistas son incongruentes, por fortuna hay muchísimos panistas que son congruentes, pero hay algunos que no lo son, y esos son los que nos llenan de vergüenza y nos hacen pagar un costo de imagen que la institución no merece, ni su historia merece. ¿Quiere decir algún nombre? Pues sin duda alguna han aparecido personas que se han comportado mal. Luis Villarreal, ¿será? Los señalamientos que se han hecho en ese sentido, sin duda alguna, no son congruentes con la manera de ser y lo que el PAN ha dicho siempre. ¿Gustavo Madero? ¿Será? No, yo Gustavo no lo vería en esa tesitura. A ver, Juan Pablo, o J. Pablo, no sé si sea José Pablo, Álvarez Guedea, J. Pablo al GD, la de Kinder. ¿Qué opina de los panistas selectos, lo pongo entre comillas, que han dado que hablar en los últimos meses? Pues opino que no son congruentes con el compromiso que adquirieron personal y libremente al afiliarse al PAN. El artículo 12 de los estatutos del PAN dice que todo panista debe cuidar la buena fama y el prestigio de la institución. No les exigimos un comportamiento ajeno a lo que en conciencia debieron haber tenido presente cuando se afiliaron al partido. ¿Qué tal? Qué bueno que nos precisa ese artículo. Así es. ¿Eh? Jesús Soria Narváez, @J_S Narváez. ¿Le llegó muy pronto el poder al PAN o el PAN llegó sin suficiente capacidad para el ejercicio del poder? Ninguna de las dos cosas. No le llegó pronto porque tardamos 60 años en llegar. Y no llegamos de golpe y porrazo, llegamos construyendo una alternativa del centro, de la periferia hacia el centro. Ganamos primeros municipios y dimos la batalla muy duro por la libertad municipal. Luego ganamos estados y dimos una fuerte batalla por el federalismo. Y cuando se acumuló una base de poder político en la provincia, dimos el paso a la presidencia. Eso no llegó pronto. La estrategia que diseñamos en tiempos de don Luis Álvarez para llegar a la presidencia de la República tardó 15 años en ejecutarse y fue puntual y la cuento en el libro que acabo de escribir con todo detalle. Tampoco llegamos sin preparación, no llegamos que habíamos ocupado ya gubernaturas, habíamos ocupado ya presidencias municipales. El PAN estaba preparado, claro, le faltaba la experiencia inmediata de lo que no había sido posible porque
pues el régimen simplemente no permitía, a través del fraude electoral no permitía que nadie llegara. Y llegamos, yo creo que haciendo un buen papel, porque los frutos de los gobiernos del PAN, habrá muchas críticas, habrá errores, pero finalmente entrega un país estable, entrega un país en crecimiento y con novedades importantes en la vida política de México. Pero a ver, Luis Felipe, dígame una cosa. Si Vicente Fox, a días de llegar al poder, dijo, no llegó el PAN, llegué yo, como el dicho es, no me acuerdo cuál, pero decía, como ámalos y déjalos libres, ahora yo gobernar. ¿Llegó el PAN al poder con Fox? Llegó el PAN al poder con una porción de poder, porque la lectura que hizo el presidente Fox de su victoria era una visión ciudadanista. Y es correcto, fue una gran victoria de los ciudadanos. Y le costó trabajo entender que había que incorporar en su gobierno el proyecto histórico del PAN. Finalmente se gobernó con el proyecto del PAN, y por eso digo que el PAN llegó al poder, aunque quizá no en las condiciones como lo era el PRI. Y si esa es la imagen que se tiene para comparar, pues es una mala comparación, porque nosotros llegamos con la idea de no repetir la historia del PRI en el poder. Aunque la repitieron un poco. En algunas cosas, efectivamente. Juan Carlos Leiva, @JCLeiva71. ¿Qué opina de la consulta sobre el incremento al salario mínimo? Considerando los antecedentes, ¿eso hace del PAN qué? Es una pregunta muy importante, qué bueno que nos la hacen para precisar algunas cosas. ¿A algunos les ha parecido extraño que el PAN tome esta bandera social? Porque se piensa que el PAN es un partido ultraliberal, y un partido de élites y de empresarios. No es así. Si se revisa la historia y el programa del PAN, desde sus primeros días, siempre ha habido un capítulo social muy importante. Y cito nada más una frase de su primera declaración de principios. El trabajo humano debe ser remunerado, no como mercancía, sino como trabajo de seres humanos dignos. Eso está en la declaración de principios del PAN desde el primer día. ¿Qué ocurrió y por qué, digamos, la faceta social del PAN no es tan conocida? Primero, por algunos arquetipos que hicieron nuestros enemigos, de decir que éramos el partido de los conservadores, de la derecha, de la iglesia, de ese tipo de sellos que nos pusieron. La otra es porque durante muchos años tuvimos que privilegiar la batalla por la democratización del sistema. Entonces, la lucha política del PAN se concentró mucho en el tema electoral, para abrir el sistema, para que se respetara el voto. Luego también en la modernización del modelo económico, todas las reformas estructurales. Creo que llegó la hora del capítulo social para el PAN, y yo creo que esta es una de las nuevas vetas de la lucha del PAN en el siglo XXI, la veta social. El país no puede seguir con este modelo social, es verdaderamente injusto, y está en la esencia del programa del PAN. Así como empujamos la democracia, así como empujamos la modernización económica, ahora tenemos que empujar un modelo de equidad y de inclusión social. Miguel Morán, @MiguelMorán MX. ¿Cuántos grupos de derecha existen al interior del PAN y cuántos otros de derecha difieren del PAN? Lamento no poder contestar con precisión. Es muy interesante porque eso implica un estudio. Me da tema, quizá, para algún trabajo posterior, un ensayo que siga. Es un poco difícil precisarlo, porque para comenzar, pues esta clasificación geométrica es un poco rigurosa. Por ejemplo, los que dicen el PAN es de derecha, que el PAN ocupa el espectro de la derecha. ¿Están seguros con nuestra propuesta de modelo social sobre el que estamos ahora poniendo los puntos sobre las IES? ¿No es de derecha? El PAN no es de derecha, nunca se ha reconocido como de derecha. Entonces, se ha reconocido como un partido humanista. Y como humanista defiende las libertades, defiende el que el Estado no se sobreponga al individuo, y entonces algunos dicen, eso es derecha. Pero si nos metemos a las consecuencias sociales de un partido humanista, como el salario mínimo, como la inclusión social, como el combate a las injusticias, algunos dirán, ya se hizo de izquierda. Entonces es un poco caprichoso eso. Perdón, me voy a alargar un poco en la respuesta, Katia. Alguna vez que íbamos en nuestras relaciones internacionales a platicar con los demócratas y con los republicanos de Estados Unidos, los demócratas se identificaban mucho con la defensa de derechos humanos, de libertades, de lo que el PAN hacía en México, ¿no? Pero cuando hablábamos de los temas económicos, los republicanos nos sentían muy cercanos. Entonces, ¿de cuál éramos amigos? Pues de los dos, porque las posiciones del PAN son humanistas, no son de geometría ideológica.
Bueno, aunque sí hay cosas de derechos que ha defendido, por ejemplo, el PRD en el DF, con lo que no están de acuerdo, interrupción del embarazo, matrimonios, no que todas las libertades. Que se leen como de izquierda. Ajá. Habrá que ver si eso es izquierda. Serán Estoy posiciones respetables para quien las sostiene, pero lo que pasa es que el PAN tiene una perspectiva humanista de ese tipo de temas, ¿no? Y que es lo que ha sostenido en sus principios y en sus plataformas. Pero entonces, perspectiva humanista no es amar a quien uno quiera. Sí, claro, por supuesto. Sea mujer o hombre o quimera. No, ¿Sí? En el ámbito individual, por supuesto que es respetable y cada quien y debe ser respetado por todos los demás. Por el no Estado. hay que meternos en la vida privada de la gente. Eso, yo creo que eso es superable perfectamente. Sí, y que se llame matrimonio. Si así lo deciden, sin duda alguna. Lo que no hay que obligar a nadie, ese es el asunto. Okay. No, pues nadie obliga a nadie a casarse, ¿no? Digo, espero. No, pero marcar normas que impliquen pues una invasión de la vida privada. Eso me parece que son los temas que el PAN tiene que clarificar y que debemos tener el atrevimiento de debatirlos y pronunciarse. Okay. Garganta Azul, @Garganta Azul. Pregúntale a Luis Felipe Bravo Mena sobre su queja de los grupos del PAN y si incluye esto a los Bravo Boys del Edomex. ¿Cómo usted tiene su tribu? Dice, si pregona apertura de candidaturas del PAN al líder de Ciudadanos, ¿porque ha sido 2 veces candidato a gobernador? ¿Tiene usted una tribu, los Bravo Boys del Edomex? No, esta es una historia que también han contado. Hubo una generación de jóvenes, que muy jóvenes, algunos alumnos míos, otros amigos de mis alumnos, que cuando yo me lancé por primera vez a las campañas en el Estado de México, pues me acompañaron y se sumaron y pasaron a ser miembros del partido. Ya este núcleo de jóvenes, talentosos por cierto, les pusieron, no nosotros, nuestros críticos les llamaron Bravo Boys, pero yo no he hecho nunca una labor de grupo y ellos son los primeros testigos que a veces en algunas posiciones que algunos de ellos sostienen, yo no estoy de acuerdo y los combato. Que he sido 2 veces candidato, la primera vez me elegí una convención democrática extraordinaria, que fue en el 1993. En el año 2011, el partido en el Estado de México estaba en una crisis, tenía un bloqueo en cuanto a las candidaturas. Yo acepté por un deber que sentí de estar en la candidatura y fui segunda vez candidato. También he dicho que ha sido la decisión más difícil que me ha tocado a enfrentar. En las 6, denle clic al otro. María Nieto Moroni, @María_N Moroni. Respecto a los grupos, ¿no ha sido el Yunque el grupo que mayor daño le ha hecho al PAN durante años? Mira, en esto pues, hay muchas maneras de señalar. Y yo digo que todo grupismo, no el mayor o el menor, todo grupismo le está haciendo daño al PAN. Y por eso en una de mis propuestas de libro es que el PAN se tiene que reinstitucionalizar, para que la institución sea más fuerte que los grupos, sea más fuerte que las personas y sea más fuerte que los precandidatos que desean engullirse al PAN para someterlo a sus proyectos personales. Ese es el reto del PAN y a mí me parece que le hacen mal todos los grupos. Todos, hasta los Bravo Boys. Hasta esos, okay. si operan como grupo. Okay. César Gutiérrez, @LKDCochi. Ante el derrumbe moral del PAN en altas también, ¿por qué no les han renovado votos con los estatutos originales? ¿Por qué no se han renovado los estatutos originales, yo creo? Yo creo que yo cuidaría de generalizar esta frase que es muy dura y que tiene algo que nos llama. De hecho, mi libro podría motivar una frase de este tipo, pero yo me cuidaría de decir, hay un derrumbe, hay un deterioro grave y en algunos militantes abierto derrumbe moral, ruina, no todos. Sí. Ruina absoluta, ruina. Desastre, vaya, arrasado, la moralidad, pero no todos. Vengo ahora de una gira por la comarca del lago de Chapala con militantes del PAN en Chapala. He encontrado un panismo genuino, limpio, de la mejor época, con liderazgos de valores ahí de primer nivel, muy esperanzado. Y esto seguramente está en todo el país. Yo espero ahora con la gira que haré de presentación del libro encontrarme con muchísimos de ellos. Y no ando en busca de ninguna candidatura, eso también que quede claro. Ni para volver a dirigir el PAN. Ni para dirigente, no. No, porque entonces ¿por podría ser, pero no estoy en eso, lo debo decir con toda claridad, porque si no se va a malinterpretar. Yo he escrito el libro con un deseo genuino de provocar una reflexión y una reacción, una voz de alerta para que todo el panismo
nos pongamos en marcha para recuperar lo mejor de nosotros mismos. Yo no ando en busca de nada. Y no creo que sea ya mi papel. Creo que es tiempo de nuevas generaciones y esta reflexión espero que sirva a las nuevas generaciones. Muy bien. Y finalmente, Jaime Castro, @JaimeCastro, ¿cómo reencauzar el PAN? ¿Cómo salir de la dinámica de los grupos que controlan al PAN? Fortaleciendo a la institución, que el debate interno, sea lo que pese. Mira, también hay que decir, no es novedad que en los partidos haya grupos y corrientes, esto es connatural a la vida de los partidos. Pues frente a una estrategia, frente a una táctica, a una propuesta, se nuclean diversos que comparten ese punto de vista y luego se va al debate interno para que la institución decida. El problema es cuando uno le impone a los demás sin debate ordenado o fingiendo un debate su decisión. Lo que al PAN lo hizo verdaderamente grande y lo que nos formó a muchos de nosotros fue presenciar y vivir los debates de grandes personajes del PAN, de los fundadores, debatiendo con fuerza entre ellos, por diferencias de puntos de vista, pero siempre con dos actitudes de quienes debatían. Uno, vengo a escuchar tu razón con ganas de que me convenzas y que tú tengas la misma actitud. Escúchame y si mi razón te convence, apóyame. Ese debate era fundamental en el PAN. Nadie imponía ni amarraba votos antes para que ya saliera de planchazo la decisión, cosas que ocurre ahora. Sí. Antes era el debate auténticamente democrático y de gran altura, con una retórica de primera. Bueno, eran los mejores oradores de México, reconocidos públicamente. O sea, un curso intensivo de buena política, lo que uno vivía en las asambleas. Segunda actitud, que el debate y la diferencia de opiniones no nos hace enemigos, que somos compañeros y por eso tú veías debatir a un Preciado Hernández con un Landerreche Obregón diciendo durísimas razones para defender sus puntos de vista y salir abrazados y fumándose un puro entre ambos. Un Estrada Iturbide con un Chrysler, en fin, eso yo lo viví, yo lo vi. Y yo creo que eso fue lo que al PAN lo hizo fuerte. Y nos dio una cultura de camaradería castrense, como se decía antiguamente. Eso hay que reponerlo, porque ahora se debate, no comparto, oye, no te apoyé para tu candidatura, eres mi enemigo. No, señor, simplemente creo que otra opción era mejor, pero sigo siendo amigo tuyo, no tienes por qué verme como enemigo, ni verte como enemigo si no me apoyas. Claro. Compartimos la causa superior. Lo que debilita esto es que se pierde la causa superior y se está entonces en torno a proyectos o de grupo, otra vez, o de personas. Claro. Ok, muchas gracias.